Hola, hola, bienvenidos a la MX Radioneta, la red de verdad. Desde México para el mundo. Un placer estar con todos ustedes para el análisis de hoy. Estamos con equipo completo para desmenuzar el tema que nos traen. Listos. Hoy nos vamos a sumergir en la historia económica reciente de México, enfocándonos en la era del neoliberalismo. Ustedes nos compartieron un texto titulado El desalmado neoliberalismo en México por el payaso justiciero, y la verdad levantó preguntas importantes sobre cómo esta, forma de entender la economía le dio forma al país. Exactamente. Nuestra misión hoy es desmenuzar este periodo tan complejo, entender sus puntos clave y ver qué consecuencias tuvo para la gente de México según este texto, claro. Es una tarea bastante grande. Sí, pero emocionante. Empezamos por cómo el neoliberalismo se afianzó en México. Claro. El texto resalta que la historia reciente de México ha estado marcada por el neoliberalismo, no solo como una doctrina económica, sino también social y política. O sea que va más allá de simples números, ¿no? Mucho más allá. Afectó la vida social y política del país. Interesante. Y el texto enfatiza cómo México se alineó con el Banco Mundial y el FMI para reestructurar su economía. ¿Qué implicaba esto? Implicaba abrirse a la competencia del libre mercado con la menor intervención del Estado posible. ¿Y qué pasó con ese Estado que surgió tras la Revolución Mexicana, el que se enfocaba en el bienestar social de los trabajadores y otros grupos? Bueno, según el autor, comenzó a desmantelarse. El Estado postrevolucionario tenía un rol activo en la economía con muchas empresas estatales e inversión social. El neoliberalismo cambió eso. Un cambio radical, entonces, y el texto no se anda con rodeos al hablar de las consecuencias. Afirma que con el neoliberalismo se consolidaron grandes fortunas y privadas, enfatiza. ¿Por qué crees que hace esa distinción tan marcada? Creo que es una crítica a cómo se concentró la riqueza. Alega que casi todas las empresas públicas se vendieron de forma corrupta a capital privado. Una acusación fuerte, ¿no te parece? Sin duda. Y otro punto clave es la supuesta disminución del poder adquisitivo de los trabajadores debido a los bajos salarios. Millones de familias en la pobreza, el salario mínimo estancado durante 6 presidentes que adoptaron este modelo. 6 presidentes, eso es mucho tiempo. Sí, mucho. Y es crucial para entender al autor. La promesa del neoliberalismo es que el crecimiento económico beneficia a todos eventualmente. Pero el texto argumenta que en México, el enfoque en el capital financiero y la promesa del primer mundo se hicieron a costa de la explotación del pueblo mexicano. Una promesa que, según el texto, nunca se cumplió. En vez de un futuro mejor para la mayoría, crisis y desigualdad. Los pobres más pobres y los ricos más ricos, dice. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. El texto ve al neoliberalismo en México como un periodo que profundizó las diferencias en lugar de reducirlas. Entonces, ¿cuándo empieza esta era en México? El texto identifica a Miguel de la Madrid de 1982 a 1938 como el primer presidente neoliberal. Asumió durante una crisis económica en Latinoamérica por la caída del precio del petróleo. ¿Por qué esa caída afectó tanto a México? México dependía mucho de los ingresos del petróleo. Una caída en los precios internacionales impactó sus finanzas. Y además ya había problemas, gasto público sin control, tipo de cambio sobrevaluado, aumento de tasas de interés internacionales. Era la tormenta perfecta. Y la deuda externa creció muchísimo con López Portillo, más la fuga de capitales antes de que se la Madrid asumiera. Reservas del Banco de México bajísimas, pagos inmediatos de deuda que no se podían cubrir. Y en agosto de 1982, México declara una moratoria en los pagos de su deuda externa. El texto lo describe como el primer y más serio aplazamiento en Latinoamérica en la época moderna. ¿Qué papel jugó el FMI en esta crisis? El FMI aceptó renegociar la deuda, pero con una condición: la implementación de la agenda neoliberal. Una crisis que abre la puerta a un modelo económico, ¿no? Así es. Y esa agenda, según el texto, implicaba medidas drásticas: abrir los mercados a libre comercio, reducir el papel del gobierno en la economía, disminuir el gasto público e impedir aumentos salariales a los trabajadores. O sea, un cambio total en la forma de manejar la economía. Y el texto detalla las medidas de la Madrid: aumento del IVA, reprivatización de la banca, apertura a mercados extranjeros y adhesión al GATT. Pero la crisis no se superó fácilmente. No, para nada. El terremoto de 1985 y nuevas caídas del petróleo empeoraron la situación. Hiperinflación y devaluación del peso. Para controlar la situación se implementó el Pacto de Solidaridad Económica. Pero el texto es crítico. Sugiere que solo protegió capitales de ciertos grupos, no a la mayoría. Es una crítica válida. ¿Benefició a toda la sociedad o solo a unos pocos? Y las elecciones de 1988, con la victoria de Salinas de Gortari en medio de acusaciones de fraude, fueron otro golpe que marcó la continuación del neoliberalismo. El texto llama al gobierno de Salinas la época dorada del neoliberalismo. ¿Qué significa esto? Es cuando las políticas neoliberales se consolidan.
Se vendieron muchísimas empresas públicas a inversionistas privados. Y el autor critica a esta nueva clase empresarial, la describe como voraz y muchas veces incompetente. Y dice que muchas empresas quebraron en pocos años. ¿Qué nos dice esto del proceso de privatización? Plantea la pregunta de si se gestionó bien la privatización, si se aseguraron de que las empresas fueran administradas eficientemente y en beneficio del país. Y el texto también señala que los salarios de los trabajadores se deterioraron mientras una minoría cercana al gobierno se enriquecía. La desigualdad seguía en aumento. Exacto. Y un paso clave fue el TLC de Lynn en 1994. El texto argumenta que puso a los productores mexicanos en desventaja frente a Estados Unidos y Canadá. La economía estadounidense, más fuerte y tecnológicamente avanzada, junto al apoyo a su agricultura, generó una competencia que el texto llama desigual. Miles de pequeños negocios mexicanos cerraron. Un panorama complicado. Y el texto menciona reformas políticas de Salinas, como el IFE y la CNH y el programa Solidaridad, pero los describe como herramientas para ganar apoyo político. Es una visión crítica. Sugiere que la motivación era política, no un genuino interés en el bienestar social. Y luego, la reprivatización de la banca y el rescate bancario con el FOBAPROA. El texto lo llama uno de los fraudes más grandes, con un costo enorme que todavía se paga. Es grave la alegación de que muchos banqueros no tenían experiencia y quebraron bancos, y que el rescate se hizo sin autorización del Congreso. Y en medio de todo esto, el levantamiento del SLN en Chiapas en 1994, una protesta contra el neoliberalismo, el TSK y el sistema político. ¿Qué significó este levantamiento? Hizo visible el descontento de una parte de la población con el rumbo económico y político del país. Y para cerrar este periodo, el asesinato de Colosio y la llegada de Zedillo a la presidencia. Zedillo continúa con el neoliberalismo. Sí, el texto lo presenta como el fin del PRI en la presidencia, pero no del neoliberalismo. Zedillo siguió aplicando estas políticas. Y justo después, una crisis económica devastadora. Millones perdieron sus ahorros. ¿Qué causó esta crisis? El texto señala la rápida reducción de restricciones al comercio internacional y un peso sobrevaluado. Esto generó un déficit en la cuenta corriente y fuga de capitales. Luego la devaluación secreta del peso y su flotación, una caída en las reservas internacionales. A pesar del rescate internacional, las tasas de interés subieron, la inflación también, y hubo pérdida de ahorros, casas y negocios. La crisis de 1994-95, el error de diciembre, tuvo un fuerte impacto social y aumentó la sensación de fragilidad económica. Y el FOBAPROA regresa. Zedillo ordenó la compra de la deuda bancaria sin autorización, convirtiéndola en deuda pública. Se critica la carga financiera del rescate bancario y su legalidad. Pero el texto reconoce la reforma electoral de 1996 como un avance democrático. Y luego la victoria de Fox en 2000, el fin del dominio del PRI. Y el fin del neoliberalismo. No, Fox no terminó con el neoliberalismo. El texto describe su gobierno como una transición democrática fallida y la cuarta etapa del neoliberalismo. No se acabaron el abuso de poder, la corrupción y el saqueo. ¿Por qué? Señala la falta de experiencia de Fox y su dificultad para llegar a acuerdos. El conflicto con el SLN no se resolvió. La ley sobre autonomía indígena fue vista como una burla y sus intentos de reformas neoliberales, como el IVA en alimentos y medicinas, fracasaron. Hubo mucha oposición a estas propuestas. Y en economía, crecimiento menor al prometido, pérdida de empleos, represión en Texcoco, fallas en política exterior. Generaron muchas críticas a Fox. Y su intervención en la elección de 2006, su apoyo a Calderón. El texto lo ve como una oportunidad perdida. Exacto. Y llega Calderón 2006 a 2012, la guerra contra el narco y la profundización del neoliberalismo. ¿Cómo se relacionan? El texto dice que la respuesta de los cárteles superó a las fuerzas mexicanas, aumentando la violencia. Se menciona la iniciativa Mérida y la pérdida de confianza de EU en el gobierno mexicano. Calderón se alió con el PRI para impulsar reformas neoliberales. Aunque su reforma energética inicial fracasó, luego se aprobaron cambios que beneficiaron a las grandes petroleras. Una alianza que muestra la continuidad del neoliberalismo más allá de los partidos. Y reformas como la laboral, que flexibilizaron la contratación y el despido. La crisis de 2008-2009 impactó a México, no hubo crecimiento sostenido ni se crearon los empleos prometidos. La crisis y la debilidad laboral son claves para entender el legado económico de Calderón. Y la elección de Peña Nieto en 2012, apoyado por Televisa según el texto. Al final del gobierno de Calderón, escándalos como la guardería ABC y la Estela de Luz. Y su legado, la espiral de violencia. La violencia como un gran desafío sin resolver, ligado al modelo económico. Peña Nieto 2012 a 2018, el fracaso del modelo neoliberal. Reformas estructurales pero sin bienestar, crecimiento o desarrollo para todos. ¿Cuáles fueron las reformas claves y su impacto? El Pacto por México, la reforma energética que abrió Pemex y la CFE a la inversión privada.
Pero el texto dice que solo beneficiaron a las élites. Aumento de la dependencia de gasolina importada, precios de combustibles más altos, mayor deuda pública, devaluación del peso. El control de la inflación se logró a costa del poder adquisitivo de la gente. Y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un símbolo de los problemas que persistían. Un evento trágico que causó mucha indignación. Los excesos, errores y corruptelas de Peña Nieto llevaron a la derrota del PRI y a la victoria de López Obrador en 2018. El fin de 36 años de neoliberalismo y el inicio de un intento por reinventar el país. Una ruptura con la alianza entre la clase política, la élite económica y los poderes fácticos. Pero el neoliberalismo tiene raíces profundas. La presidencia de López Obrador se ve como una oportunidad para transformar el país, enfocándose en los más pobres. Un nuevo capítulo en la historia de México. Recordemos que esta es una interpretación particular. Hay otros análisis sobre el impacto del neoliberalismo en México. Hemos hecho una inmersión en esta visión crítica del neoliberalismo en México. Un panorama sombrío de los cambios económicos y sus consecuencias. Vimos cómo las condiciones iniciales, las decisiones políticas y el contexto global formaron esta era. ¿Qué les llama la atención de este relato? ¿Qué preguntas les genera sobre la relación entre la política económica y el bienestar de un país? Una historia compleja y relevante. Es fascinante cómo el texto conecta las políticas económicas con los resultados sociales y políticos. Las decisiones tienen consecuencias que perduran y afectan a millones. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para novedades. Fue un placer enorme compartir este análisis. Nos escuchamos pronto.